África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. El Art Deco como una corriente del arte que se expresa aquí en Córdoba, sin duda, en lo que es parte de la arquitectura que ha sido emblemática de una etapa importante en el desarrollo de Córdoba como urbe, como ciudad, y que todavía está presente, todavía están esas huellas de esa impronta, de esa influencia importantísima que tuvo esa corriente artística, el Art Deco, en esas construcciones aquí en Córdoba. Raúl Aguilar nos lleva de paseo tratando de mostrarnos cuáles son esas muestras que todavía permanecen en pie y que podemos disfrutar aquí en nuestra ciudad. Entre el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, y la Segunda Guerra Mundial, 1939, en esas 2 décadas, Córdoba continúa la expansión demográfica, la expansión del tejido urbano. Se terminan de construir importantes obras sobre la ribera, sobre el borde norte de la ciudad. Entonces podemos identificar en 1925 esa obra maestra que es el Mercado Norte, el mercado que había sido sucesivamente reemplazado en el tiempo, pero que ahora tiene la impronta italianizante. En 1903 se ha construido sobre General Paz y Humberto Primo uno de los templos escolares que aún se mantienen en pie, la Escuela Alberdi. Al frente, pero ya en la década del 40, el movimiento racionalista instala ese edificio también monumental que es el Automóvil Club Argentino. ¿Cuál es el límite de esa seccional a la que Arturo Romancini ha dibujado, ha pintado en Yo nací en la segunda? El límite arranca en el este, en el naciente, con el Mercado Norte, que todavía no tiene puente. Al frente está el bar donde toca Siriaco Ortiz en el 20, con su bandoneón, y que luego lo va a convertir en una figura central en Buenos Aires. Y en la parte del poniente, en el oeste, justo donde esas 2 novias que tiene Córdoba, que son la identidad de Córdoba, sus 2 ríos, el Arroyuelo, la Cañada y el río Primero se juntan, ahí justo el año 1931 se levanta un edificio monumental de una nueva corriente arquitectónica. Se abandona el racionalismo de los edificios institucionales que habían tenido lugar en el fin del siglo XIX y en el comienzo del siglo XX, y se comienza a construir con un estilo que se corresponde con la nueva potencia hegemónica en el mundo, el nuevo emergente imperial que ha reemplazado la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial. Después de 1918 comienzan a sentarse las compañías americanas. Una de esas compañías que viene enarbolando el ícono de la revolución industrial, que es el automóvil y el camión, es la compañía Ford. Aquí en esa esquina de lo que hoy es la calle Sucre y la calle Humberto Primo, en esa esquina se va a levantar el edificio comercial de los hermanos Feijín. Interviene un arquitecto que junto con Jaime Roca son los abanderados de este nuevo movimiento, el arquitecto Ángel T. Lo Celso. Lo Celso y Roca, que han estado inscriptos en el movimiento neocolonial en la década del 20, ahora en el 30, sobre todo con la exposición industrial de 1931 en el Parque Sarmiento, donde interviene Lo Celso, todo el pórtico inspirado en el futurismo italiano, lo diseña Lo Celso. Lo Celso va a ser el gran inspirador, como decía con Roca, de este movimiento que busca sintetizar una suerte de sincretismo estético entre la academia y las nuevas expresiones, las nuevas corrientes de la vanguardia, el cubismo, los modelos culturales de Oriente, de Japón, de China, de África, esa síntesis, ese sincretismo al que los Deco van a apelar, los arquitectos Lo Celso y Roca lo van a materializar en la arquitectura constructiva. El edificio de los hermanos Feijín
es un edificio monumental que se replica en Montevideo. Si se quiere, el mismo edificio de Montevideo de la Ford también se da en Córdoba. Lo Celso concentra todo su esfuerzo estético en la fachada. Este es un rasgo del Deco. Se concentran en la fachada y se desentienden de lo funcional. Aunque en el caso de la Ford Fairchild, Lo Celso también se va a concentrar en los interiores, y ya lo vamos a ver. La primera parte, que es la fachada, Lo Celso utiliza en la parte de los zócalos mármoles y granitos de colores, granitos atractivos, traventino. Luego, la fachada lisa y horizontal la corta con 4 grandes pilastras que ascienden prácticamente a la extensión o al tamaño, a las dimensiones de un edificio de lo que hoy sería 4 pisos. Terminan escalonadas, superan el dintel y se recortan sobre el firmamento, sobre el cielo, esas pilastras monumentales. Las ventanas o el aventanado tiene una característica, es de dintel quebrado en el Deco. Ese dintel quebrado lo vamos a encontrar en los edificios de la gerencia, en la calle Sucre, en lo que hoy es la calle Sucre y en la calle Humberto Primo, y donde además se van a desplegar en los interiores con un rasgo del Deco, que es la búsqueda del confort. Un confort que no solamente está reducido al automóvil, sino que está amplificado hacia una serie de elementos que hacen a la vida cotidiana, a la intimidad de la familia, como es, o de las personas, como es el caso de las refrigeradoras, las heladeras, las planchas, las radios, ¿no es cierto? El Deco introduce una serie de elementos nuevos, como por ejemplo un antecedente del plástico, que es la baquelita que se utiliza en aviación. Las líneas y los diseños de la aviación se trasladan a las construcciones de la arquitectura. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Estadio Nacional de Montevideo, las alas de un avión en la torre de transmisiones deportivas y en la torre desde donde se conduce la iluminación de la cancha. Otro elemento Deco también lo tenemos en nuestros estadios. El estadio de Talleres, que va a ser construido en 1931 por el ingeniero Allende y va a estar precedido por un sobrerrelieve de un jabalinista olímpico. Este es otro rasgo que también aparece en el estadio de Talleres y corresponde al movimiento Deco, lo mismo que las columnas escalonadas las encontramos en la entrada de la tribuna principal, la de 1931. En 1931 entonces se construye el edificio de Fairchild con un interior que tiene una característica, es cubículo, es receptáculo de estos nuevos vehículos, los que vemos por ejemplo, en la película de Bonnie and Clyde. Lo Celso concentra todo su esfuerzo decorativo en el pórtico de ingreso. El pórtico de ingreso tiene puertas vidriadas de gran tamaño. Inclusive aquí hay un elemento ornamental que es característico del Deco, que son los rayos solares, los rayos fulgurantes, que están en numerosas casas, sobre todo de la Nueva Córdoba, de la Alta Córdoba, de San Martín, de San Vicente. Figuras zigzagueantes inspiradas en las pirámides mayas, en las pirámides aztecas, que son elementos que también toman las vanguardias del Art Deco, figuras florales, figuras zoomorfas, cuya característica es la repetición, la reiteración en guardas extensas, que las encontramos en todos los frentes, en todas las fachadas. La fachada tiene también importantes aventanamientos para luminosidad, para el ingreso de la luz y para el ingreso de la ventilación, del arte. Incluso en la parte inferior nos encontramos con un par de ruedas hermanadas, ruedas de rayos, ruedas de caucho, que es la nueva condición. Nosotros tenemos que pensar que en 1931 todavía había caminos de tierra, pero la década del 30 es clave en el reemplazo, en el relevo de los medios de transporte tradicionales.
En la década del 30, las compañías norteamericanas ingresan los vehículos, los autos, los camiones, muchos de los cuales son reconvertidos a colectivos inicialmente, sobre todo en el periodo de la Segunda Guerra. Entonces, los caminos se van a comenzar a pavimentar después de 1935. En 1935 se termina de pavimentar Rosario-Buenos Aires, 1936 Córdoba-Rosario, con lo cual por primera vez a fines de la década del 40 tenemos conectada por una ruta pavimentada las más importantes ciudades, Córdoba, Rosario y Buenos Aires. En 1937 se realiza en Córdoba el primer Congreso de Vialidad y se crea Vialidad Nacional. El monumento a ese congreso lo podemos ver en Plaza San Martín, en la parte posterior al monumento a San Martín nos encontramos con este monumento de granito del primer congreso. Entonces, la fachada termina con una serie de construcciones adicionales, como el letrero, ¿no es cierto?, con una grafía, con una línea estética que es característico, identitario, ¿no es cierto?, mayúsculas rígidas, cuadradas, fijas e incluso cursivas en el caso del edificio que está al lado de donde se exhibían los automotores, que era la parte de repuestos. También en el edificio de los repuestos nos encontramos en una planta alta con arcos de medio punto y los aventanados tienen el doble del tamaño de los vehículos, para resaltar este nuevo elemento icónico de la revolución industrial, que es el rubro que las vanguardias de ECO buscan incorporar a la estética constructiva.